Abrimos en Bademecum Veterinario el segmento de la sanidad equina. El asma baja la performance del caballo. Una experta en diagnóstico nos habla sobre métodos para identificar la enfermedad y tratarla con un lavaje broncoalveolar. El síndrome del asma equino en realidad es una enfermedad que se conoce hace muchísimos años, desde la antigua Grecia, y está asociado a la domesticación y por lo tanto a la estabulación del caballo. Y es uno de los factores principales desencadenantes de esta enfermedad, la estabulación. Si bien se puede dar en las pasturas, como pasa con el asma en los humanos, por el polen, que es lo que todos conocen, la verdad que es una enfermedad que en el caballo se da principalmente a causa de la estabulación. Y este cambio en la nomenclatura se produjo a partir del 2016, porque antes principalmente se lo conocía, y creo que la gente más comúnmente lo conocían como EPOC, porque también se asociaba a otra enfermedad del hombre causada por el cigarrillo. Pero las diferencias en las enfermedades eran notorias y se eligió este cambio de nomenclatura que permite que la gente siga entendiendo el término, porque es asma, y creo que todos conocemos, aunque sea tenemos una mínima idea de lo que es el asma. Entonces nos permite seguir usando un término que entendemos y además nos permite agrupar a dos enfermedades de las vías aéreas inferiores que hasta ese momento se hablaba, se las consideraba por separado, que es la obstrucción recurrente de las vías aéreas, o el ORA, o el RAO, algunos capaz que lo escucharon nombrar así, y la inflamación de las pequeñas vías aéreas, que sería la forma más leve de la enfermedad. Entonces, con esta nueva nomenclatura nosotros dividimos en asma leve moderado y asma severo. Y estas diferentes categorías son importantes de diferenciar. El asma leve moderado nos encontramos con caballos jóvenes generalmente, y tiene una alta prevalencia, especialmente en caballos sangre pura de carreras, y por eso es tan importante a nivel de la performance, porque además en su forma más leve puede pasar de manera subclínica, sin signos claros que permitan un diagnóstico rápido. Entonces nos encontramos a lo mejor con un animal solamente con baja performance, o signos de tos solo cuando hace ejercicio, tose un poco, o le cuesta más recuperarse después del ejercicio. Y son todos signos muy inespecíficos, pero bueno, si nosotros tenemos en cuenta la existencia de esta forma de esta enfermedad, la podemos detectar de manera temprana. Y si hablamos que tiene tanta alta prevalencia, después cuando hablamos de lo que es el asma severo, que es ese EPOC que le decían antes, ya esa prevalencia es un poco más baja, es de un 20%. Entonces sabemos que no es inevitable la progresión de un asma leve moderado a un asma severo. Y esta diferencia es importante porque el asma leve moderado tiene cura. Entonces el asma leve moderado, si uno lo trata, cura, y a veces de manera espontánea también. Sin embargo, el asma severo no tiene cura, y es una enfermedad que queda de por vida, porque produce cambios a nivel histológico, o sea, produce cambios en el pulmón, cambios remodelativos, que ni siquiera con un buen tratamiento tiene vuelta atrás del todo. Entonces, si nosotros logramos detectar esta enfermedad en su forma leve, o sea, cuando recién arranca, cuando el animal es joven generalmente, podríamos evitar la progresión. No necesariamente se va a dar, aparte no solo se produce por la estabulación o por el polvo, que es realmente el factor más importante, sino también hay un factor propio del animal. Hay cierta predisposición genética que se está estudiando hoy en día, si bien no está, no está confirmada y es muy compleja de entender. Esos son los dos principales factores que entran en juego para esta enfermedad. Entonces, nos encontramos con animales estabulados donde el principal factor es el polvo. Y el polvo tiene distintos componentes, pero la fracción que a nosotros nos importa es ese polvo que no vemos nosotros realmente, salvo en ciertos momentos cuando da la luz, si uno lo mira, nos pasa mismo en nuestras casas, da la luz en cierta dirección y vemos esas partículas pequeñas de polvo, y esas son las peores, que es lo que nosotros le decimos la fracción respirable. Son partículas muy, muy pequeñas, de menos de 5 micras, que llegan muy profundo al pulmón.
Y estas partículas pueden actuar como alérgenos, como pasa en el asma más común conocido en el hombre, donde es una reacción alérgica, o puede pasar que estas partículas actúen como irritantes. Entonces, esos dos factores generan una inflamación muy importante a nivel pulmonar. Y pasa también en el hombre, ¿no? Que a nosotros también nos pasa, o sea, uno se puede adaptar a ese cambio o puede terminar desarrollando la enfermedad, como puede ocurrir acá. Entonces, dentro del polvo está muy estudiado que en los caballos el mayor generador de polvo para esta enfermedad lo peor es la alimentación. Porque la alimentación, o sea, es donde el caballo obviamente tiene más cerca de su cara esta cantidad de polvo. Y en segundo lugar es la cama. Entonces, si nosotros logramos manejar el ambiente, hacer un correcto manejo ambiental, un correcto control de la alimentación, de la cama y de otros factores que nos van a ayudar a disminuir el polvo, entonces nosotros podríamos controlar mejor esta enfermedad. Y ese es uno de los principales pilares a entender de esta enfermedad. Es uno de los principales factores desencadenantes es el polvo. Entonces, para lograr evitarla y para lograr tratarla, tenemos que evitar el polvo. Que no es lo más fácil, obviamente. Cualquiera que trabaja con caballos, que se dedica o es veterinario, o se dedica con los caballos, sabe lo difícil que es controlar el polvo en esos ambientes. Pero bueno, el detectar tempranamente la enfermedad y luego tomar las medidas adecuadas nos va a permitir que disminuya la cantidad de animales que evolucionan hacia un asma severo. Como les venía diciendo, el asma leve moderado es el más difícil de diagnosticar, porque en el asma severo el animal tiene los episodios de exacerbación, como le pasa al humano, que es esa dificultad respiratoria en reposo, sin necesidad de ejercicio, donde tiene una broncoconstricción muy severa, entonces hay una dificultad principalmente en la expiración. Al animal le cuesta respirar, y se ve, y es notorio, entonces es más fácil de diagnosticar. Pero para el asma leve moderado, que son cambios muy sutiles, pero que en la performance tienen un gran impacto. Y esto para diagnosticarlo necesitamos de métodos complementarios, como por ejemplo, por un lado tenemos la endoscopía, que nos va a permitir descartar otras causas de vías aéreas superiores, que también son muy comunes en el caballo, y nos permite ver la inflamación que hay o la presencia de moco, que también es muy importante en esta enfermedad. Pero el principal método diagnóstico es el lavaje broncoalveolar. Y este método consiste en introducir un tubo plástico muy flexible por las vías aéreas hasta que hace tope. Entonces nosotros llegamos a un bronquio y aislamos esa porción del pulmón. Lo que hacemos es infundir líquido y recuperarlo. Y de ahí analizamos la citología al microscopio óptico. Al analizar la citología, podemos ver qué tipo de células inflamatorias y qué grado están afectando a este pulmón. Y esto nos va a permitir diagnosticar el asma y también nos va a permitir en su tratamiento y a la larga ver cómo evoluciona. Es una técnica muy sensible y muy usada para el diagnóstico de esta enfermedad. Para el tratamiento de esta enfermedad hay tres pilares fundamentales. El primero es el control ambiental, el disminuir las partículas de polvo aéreo, que son las que nos causan, uno de los principales causantes de esta enfermedad. El segundo pilar es disminuir la inflamación que se produce por esas partículas, y esto lo hacemos principalmente con corticoides. Y los corticoides, dependiendo de nuestro paciente, lo podemos dar por vía sistémica, por vena, o lo podemos dar por vía inhalatoria, como pasa con los pacientes asmáticos en humano, que uno ve que están con el inhalador. Y el tercer pilar, que está en tercer nivel, porque realmente si yo controlo los otros dos, este va acompañando, pero para ayudar, si nosotros tenemos un animal con una sinología muy severa, le vamos a dar broncodilatadores. Esos son los principales pilares para el tratamiento. Después existen otras cosas, pero creo que hacer un buen énfasis en lo que es el control ambiental y la reducción del polvo
para lo cual hay muchísimas formas, algunas más sencillas, algunas más complejas, pero generalmente es una cuestión de manejo, de entender, bueno, hago la cama con el caballo afuera, o cepillo al caballo afuera, le doy de comer en el piso y puedo remojar la pastura que le esté dando al caballo, la remojo para evitar ese polvo. Así hay muchísimas otras maniobras y cosas que se pueden modificar que nos van a ayudar a disminuir los alérgenos y los irritantes que generan esta enfermedad. En resumen, esta es una enfermedad que puede ser manejable si nosotros la detectamos de manera temprana. Y por lo tanto es importante que ante la mínima duda se haga un buen examen de nuestro paciente, se haga un buen examen físico y particularmente del aparato respiratorio, acompañado de los métodos complementarios que nos permitan llegar a un diagnóstico. Entonces, con un correcto tratamiento para estos pacientes podemos mejorarle la calidad de vida aun cuando no tenga cura. Bien amigos, punto final para el programa de hoy. También pueden ver nuestros contenidos en la página web del Canal Rural y en nuestras redes sociales, donde ya sumamos más de 18.000 seguidores. Y recuerden lo que siempre les decimos: cuiden a sus animales, vean Vademecum Veterinario. Será hasta la próxima y a pasarla muy, pero muy bien.